El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Continuamos con nuestra reflexión en torno a la Santísima Virgen de Guadalupe, que hoy le contemplamos como la madre que camina con nuestros hermanos migrantes, iluminando sus pasos hacia la libertad y la paz, sabiendo que también ella, María, José y el niño Jesús fueron migrantes cuando tuvieron que huir a Egipto por la persecución, y que hoy también muchos hermanos nuestros tienen que salir de su país, no solo por buscar mejores condiciones de vida, sino también por persecución o porque han sido expulsados de su país. La imagen del banquete que escuchamos hoy en la primera lectura del profeta Isaías constituye uno de los símbolos fundamentales para expresar la comunión, el diálogo, la fiesta, la victoria. El banquete anunciado por el profeta Isaías para el final de los tiempos celebra la victoria de Dios sobre los poderes que esclavizan al hombre, proclamando su realeza universal. El lugar de este banquete, abierto a todos los pueblos, es también bastante significativo. Se trata de Sión, lugar simbólico de la elección de Israel. Por ello, dice el profeta: en aquel día, el monte de la casa del Señor. En aquel día, los pueblos que caminan en tinieblas verán una gran luz. En el Evangelio de hoy, el episodio de la multiplicación de los panes muestra a Jesús misericordioso que cura a los enfermos y que da a todos su alimento, signo del banquete mesiánico. Jesús, antes de actuar, convoca a sus discípulos para que participen en su visión compasiva con los pobres y necesitados. Por eso les pregunta Jesús: ¿cuántos panes tienen? Jesús no quiere que sus discípulos sean solo espectadores, sino que participen en la manifestación del reino de Dios. A los enfermos Jesús los cura, a todos: cojos, lisiados, ciegos, mudos, sordos.
Y dice Jesús después: me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y es aquí donde viene la invitación de Jesús para que los discípulos participen. Jesús podía darles de comer, pero quiere que cada quien haga lo que le corresponde, así como a nosotros. Dios puede hacer que todas las cosas cambien en el mundo, pero no quiere hacerlo solo. Necesita y quiere más bien que nosotros participemos, que no seamos espectadores de la manifestación del reino de Dios, que solo veamos, ¿no?, que participemos. Y en toda la obra de Dios estamos llamados a participar. Era una multitud. ¿Cuántos panes tenían? 7. ¿Cuántos pescados? Unos cuantos pescados. ¿Sí? Cuando leemos este pasaje en el Evangelio, San Mateo, San Marcos, decía 5 panes y 3 pescados. Poquito. Indican que es poco. Para multitudes eso no es nada. Pero cuando Jesús pide esa participación, es eso poquito que tienes. ¿Sí? ¿Qué sabes hacer? ¿Cómo quieres que se manifieste el reino de Dios con tu participación? ¿Sí? A veces parece algo insignificante lo que uno hace cuando Dios le pide hacer algo. Pero si no ponemos nuestro granito de arena, como decimos, el reino de Dios no se manifiesta. Parece nada. Parece nada. Que eran 5 panes o que eran 7 panes y unos pescados para una multitud, nada. Sí. Y sin embargo, todos comieron hasta saciarse y sobró. Y recogieron todo lo que sobró, porque nada debe desperdiciarse. ¿Cómo nos enseña Jesús? Nada debe desperdiciarse de lo que Él nos está dando. Y de lo que nosotros damos, nada debe de desperdiciarse. Nada. El Papa Francisco, en su enseñanza sobre la Virgen de Guadalupe, nos dice que la misericordia rechaza siempre la maldad, tomando muy en serio al ser humano. Apela siempre a la bondad de cada persona, aunque esté dormida, necesitada. Lejos de aniquilarla, como muchas veces pretendemos o queremos hacerlo nosotros, la misericordia se acerca a toda situación para transformarla desde dentro. Es precisamente el misterio de la misericordia divina. Se acerca, invita a la conversión, invita al arrepentimiento, invita a ver el daño que a todos los niveles se está causando. La misericordia siempre entrará en el mal para transformarlo. Misterio de nuestro Padre Dios. Envía a su Hijo que se metió en el mal. Jesucristo se hizo pecado para transformar el mal. Suene con fuerza entre nosotros, con fuerza hoy, esta palabra que es la voz que grita en el desierto y nos invita a considerar los miles de migrantes de Centroamérica y de otros países. No podemos negar la crisis humanitaria que en los últimos años ha significado la migración de miles de personas, ya sea por tren, por carretera o a pie, atravesando cientos de kilómetros por montañas, desiertos, caminos inhóspitos. Son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza, la violencia, por el narcotráfico y el crimen organizado. La familia de María, José y Jesús fueron migrantes
y hoy acompañan a nuestros hermanos y hermanas. Saben lo que es dejarlo todo para sobrevivir. Hoy es tiempo de conversión, es tiempo de ayuda, es tiempo de misericordia. Por eso digamos, junto con el sufrimiento de tantos migrantes, como el Salmo 50, por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de nosotros y crea en nosotros un corazón puro, un espíritu nuevo. La enseñanza de los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano nos invitan a que en el rostro mestizo de la Virgen de Guadalupe veamos la propuesta de un mensaje de comunión. Es posible superar las diferencias entre las razas a través de la paz y la armonía. El mestizaje no es mostrado como un hecho humillante, sino como una riqueza. Pero además, María de Guadalupe ha unido a los mexicanos de una manera asombrosa en muchos momentos de la historia de nuestra patria, y lo ha hecho sobre todo mostrándonos a su Hijo Jesucristo. Ya nuestros antecesores decían: la Virgen no busca esta salvación en Cristo recordando derrotas pasadas, suscitando violencias o predicando el odio y la división. Antes, sometiendo toda mención que pudiera enconar las heridas. María anuncia la buena nueva de la paz, de la fe, del amor, del perdón. A través solo de este Evangelio, como vínculo de unión y fraternidad, supera las tensiones, propicia el acercamiento y hace nacer un pueblo nuevo. En una sociedad fragmentada como la nuestra, todos los obispos y los agentes de pastoral estamos llamados a trabajar por la unidad. Todos estamos invitados a superar las diferencias que nos lastiman y entristecen. ¿A qué nos invita hoy esta palabra de Dios? Jesús pasa hoy junto a ti en la persona del migrante. Pide tu ayuda en las esquinas, en las carreteras. Duerme a la intemperie, no tiene que comer. ¿Cuál será tu respuesta hoy? Es necesario fomentar en la familia, en el grupo de amigos, de parientes, vecinos, el sentimiento de ayuda a los hermanos migrantes. ¿Qué podríamos hacer hoy por nuestros hermanos migrantes para socorrerlos? Quizás nosotros no tengamos en este lugar el encuentro con algún migrante hoy, pero podemos elevar nuestra oración a Dios por tantos hermanos que caminan diariamente, para que por intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe se vean socorridos en su camino, se vean protegidos en su camino, cuidados en su camino. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea.